Hola a todos y a todas, hoy os voy a presentar el proceso de una acuarela. Veréis que hay trozos que están cortados de todo el proceso, ya que el vídeo estaba pensado para subirlo a Instagram, pero al final he decidido subirlo a YouTube. Además, esta cámara rápida, pese a que he intentado mostrar lo máximo posible, pero si no el vídeo pues se hacía muy largo. Entonces, ahora me pondré a mí chiquitita y os iré enseñando de mientras que os explico. Empiezo con una primera base del pelo, donde es un color muy suave, un marroncito muy suave, para poder luego ir subiendo de tono y que sean las varias sombras que genera ese pelo. Entonces, el primer pincel que utilizo es este de aquí, ¿vale? Es uno muy sencillo, comprado en la tienda Bacus, es un número 10. Veis que tiene la puntita gordita, es redondo, pero pese a que es gordito, luego hace líneas muy finas, aunque, bueno, más adelante lo veremos, luego cambia un poco de pincel. Bueno, más adelante veréis otro pincel que es muy fino, pero que ahora mismo no recuerdo cuál es porque tengo varios pinceles. Y supongo que será un número 2, un número 3, pero tampoco le quiero dar mayor importancia a ese pincel porque más adelante dejo de usarlo porque no me interesaba. Pero lo que sí que quiero que veáis es este pincel de aquí, que es muy finito, ¿vale? Que es de Rembrandt, se le conoce como pelo de Marta y es un número 0, de hecho, porque luego está el 000. Vale, y este es el que uso yo para hacer líneas muy finas, que de hecho ahora lo veréis que lo uso muy a menudo. Lo que veis que está así como un color turquesa, un verde, es una máscara que simplemente se utiliza para que ese trozo de papel no se pinte. De forma que yo lo pongo con un palo o, bueno, ahora con esto. En realidad lo pongo con esto
Que esto es lo típico que se usa para las tartas, porque antes lo usaba para eso y ahora, como tengo varios, he decidido usarlo para la pintura. En todo esto habéis visto que he hecho ya todas las sombras del pelo con sus brillos, ya que el brillo era la primera capa de ese color muy suave. Ese mismo color lo he ido subiendo de tonacidad para poderle dar más sombra y más oscuridad. Simplemente es añadir del color base que era para hacer el brillo, digamos, ese color base. Luego se le ha ido añadiendo más color, es mezclar agua con ese color y al ir añadiendo más color se va oscureciendo. Bueno, si controláis de acuarelas es muy sencillo de hacer, si no en otro vídeo ya lo veremos. Veremos también que he hecho la base de la piel, de la cara, las manos, donde le he puesto un poco de rojo para sonrojar, pero es muy ligero porque he visto que subía mucho el tono y no me gustaba tanto, entonces he ido tapándolo poquito a poco porque se subía mucho, pese a que las acuarelas cuando están recién hechas parecen más oscuras de lo que son. Cuando se secan se aclarecen más. A la vez he empezado, bueno, una vez he terminado el pelo y la cara, he empezado, bueno, la cara, las manos, todo lo que es tono de piel. A mí me gusta hacer las acuarelas por colores, es decir, si una cosa es amarilla, pues hacer todo lo que sea amarillo. Si hay tonos azules, hacer todo lo que es azul, siempre y cuando se haga de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ya que yo soy diestra. Entonces con las flores he hecho lo mismo que con el pelo, le he dado una base muy suave de azul para toda la zona de las flores, también el detalle de la cabeza, y luego le voy añadiendo más capas de azul para ir haciendo todas las sombras. Y cuando yo quiero un color muy oscuro, directamente mojo un poco el pincel en agua y luego lo mojo en la pintura, de forma que así consigo ese tono más oscuro, como sería el caso de ahora los pistilos de las flores o el adorno de la cabeza, ya que es mucho más oscuro que los pétalos. Os voy contando que a mí hacer esta acuarela me ha gustado mucho porque me encantaba Sakura cuando era pequeña, aunque no lo vea me sigue gustando Sakura, y además era una acuarela de la cual he quedado muy contenta en cuanto al resultado, y de hecho está a la venta si alguien la quiere.
Hay tramos que no veis que se siga avanzando en el dibujo, es porque estoy en otra zona que no se ve en la cámara, donde estoy mezclando más colores. Pese a que me gusta que se vea, en este caso pues no pude. Cuando queremos un efecto difuminado, sobre todo lo primero es mojar el papel con agua y luego echarle el tono de color que queremos. Pese a que a mí, por ejemplo, en este caso no me ha quedado bien, ya que le puse mucha agua al inicio en el papel, luego se puede, ya habéis visto que con un trocito de papel se seca un poco esa zona que queramos eliminar y se quita el tono y se queda un poquito más difuminado. En este caso lo complicado era hacer un tono difuminado pero que encima llevara varias capas, ya que el adorno de la cabeza tenía como varios pétalos y el pétalo de arriba hacía la sombra en el pétalo de abajo, pero los dos tenían un difuminado de azul hacia blanco. Y era un poco difícil conseguir ese efecto, pero al final yo creo que más o menos lo hemos podido arreglar. Esto es lo que os decía de más o menos arreglarlo, ya que las puntas son más oscuras que hacia el centro del adorno, digamos. Es como una especie de abanico, no sé. Para hacer los ojos había quitado ya la máscara que cubría la zona a ver si veis esta zona de aquí, ¿vale? Que es fuera del iris. Y le había puesto otra máscara para hacer los brillos del ojo. Entonces pintamos y más adelante, cuando esté seco, se quita ese trocito de máscara y ya estaría. En este caso, el adorno llevaba como una cintilla, bueno, como amarilla dorada. Yo lo he querido hacer con una acuarela purpurina por probar, por ver qué tal quedaba. Y como me gustó, lo fui aplicando en varias zonas de la acuarela. Como veis, lleva varias flores, que es por lo que una de las razones por la que elegí este dibujo. Uno fue por los tonos azules, que me gustan mucho, otro por la delicadeza de las flores, ya que representa mucho a Sakura,
y lo otro por la dificultad a la hora de hacer toda la acuarela. Quiero decir que en este caso, como tenía prisa por terminarla, no quise hacer las líneas con pincel y decidí hacerlo con un lápiz de estos de punta, un rotulador de estos de punta fina, tipo estabilo, pero de normal lo hago con pinceles. Pasa que en este caso dije, bueno, vamos a ir un poco más rápidos y mientras se seca una zona de la acuarela puedo ir adelantando esa zona. También aconsejaros que cuando se haga una acuarela siempre papel cerca. Como me dijo mi profesora en su momento, el papel es nuestro amigo. Papel puede ser de cocina, del váter, de lo que sea, pero un papel absorbente. Como veis, yo lo tengo arriba y siempre lo tengo cerca, uno para limpiar el pincel y dos porque si pasa cualquier cosa dentro de nuestro dibujo lo podemos arreglar rápidamente siempre con papel. Vale, ahora estoy mojando toda esa zona porque como os decía antes, para difuminar es necesario primero mojar y luego, bueno, no solo para difuminar, en general en la acuarela, pero si quieres difuminar todavía con más motivo. Es necesario primero mojar y luego darle el color que quieres. En este caso las mangas tienen doble color, que es verde, bueno, verde y azul. Me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito más transparente, pero se me fue un poco el tono. Entonces, para hacer esa difuminación lo que se hace es primero mojas todo y luego le echas, por ejemplo en este caso fueron el verde en las esquinas y el azul más hacia el codo. Bueno, seguimos con las flores. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Aquí ya había hecho el bastón, ya había hecho las mangas, las había oscurecido un poco porque el dibujo original eran verdes para lo que es el adorno de la manga y hacía el codo mucho más oscuro y cada vez más oscuro. Le había hecho las sombras y vi que me había quedado corta de oscuridad y entonces le sigo añadiendo más tono para que siga siendo más oscuro. En este caso, como no le podía hacer unas alas blancas porque el papel ya representa que es el blanco, le hice unas alas blancas con su sombra un poco más grisácea para que se viera la diferencia, el contraste, y más adelante veréis que le añado la línea de, diría que también es gris, es que ahora mismo no me acuerdo, para que se vea exactamente por dónde pasa las alas del báculo. Aquí estoy haciendo la sombra de las perlitas que más adelante las haré en blanco, en pintura acrílica blanca, ya que pues se me olvidó ponerle la máscara en ese punto.
y veréis que voy a quitar la máscara de la estrella. Desde aquí hago la sombra del ojo y me paso poniéndole agua y pintura. Entonces con un poquito de papel lo seco un poquito y se hace todo el difuminado. Ahora he pintado las mangas, he pintado las sombras de las mangas, porque las mangas son como de gasa, son muy suaves en cuanto al tono, no es tan fuerte como el resto, perdón, los hombros. No es como el resto de la manga, que son muy fuertes, o el corpiño, sino que es más suave de color. Y como veréis, también he añadido las líneas tanto del báculo como de las alas, bueno, todo lo que respecta al báculo, y de lo que son las mangas y el pelo. ¿Veis? Ahora que he añadido las líneas del adorno de la cabeza, ¿veis a lo que me refería? Cuando en realidad son como pétalos puestos uno encima del otro y semitransparentes, de forma que se ven lo que es el pétalo de detrás, se ve por delante un poco, ya que veis las líneas, ¿veis? Y a eso me refería cuando quise hacer el difuminado. Fue difícil porque tenía que hacer un difuminado entre varias capas. Entonces al final lo medio arreglamos, bueno, lo medio arreglé y se solucionó rápido, pero al principio pensaba que le había fastidiado mucho. Aquí lo que hago no era añadir más color, sino se había quedado unas aguas que son la marca del agua con mucho color, y entonces lo que hago es añadir más agua para difuminar esa raya, y vuelvo a usar la acuarela con purpurina para el adorno de la manga y el corpiño. Y como veis, en el corpiño vuelve a pasar lo mismo con las plumas que como el adorno de la cabeza, de forma que también tuve que ir jugando un poco con las sombras y el difuminado.
Le añadimos los detalles de la oreja, que como veréis sigue siendo el pincel del fino, y ahí no estoy usando ningún tipo de rotulador ni ningún tipo de lápiz ni nada, de forma que se ve que se hacen líneas muy finas. Cuando empecé a hacer la acuarela pensé, ay, solo tiene blanco lo que es la estrella del báculo y los ojos, no hace falta que ponga más máscara. Y en realidad, conforme fui pintando, me fui dando cuenta de que en realidad tenía mucho más blanco de lo que yo me pensaba y tenía que haberle añadido mucha más máscara de la que yo creía. Pero lo fui salvando sobre la marcha y conforme pude. Como ya os he dicho, las perlitas al final las pinté con pintura acrílica, pero por ejemplo lo que es el broche de la manga o de la cintura, me di cuenta de que llevaba blanco y no le había puesto máscara y ya había empezado a pintar y dije, bueno, pues ahora ya tiramos con lo que sea. Ahora llegamos, bueno, a una de las partes más difíciles de todo el dibujo, pese a todo lo que habéis visto, que parece muy fácil, pero lo que eran la falda sigue siendo pétalos uno encima de otro y siguen estando haciendo sombra entre ellos y difuminados en cada uno. Entonces, como una acuarela una vez está mojada no puede seguir añadiendo color hasta que no se seque, fue complicado mantener esa difuminada. Solo podía pintar un pétalo, esperarme a que se secara, pintar otro pétalo, esperarme a que se secara, de forma que fui pintando una esquina, otra esquina, otra esquina, otra esquina. Me lo fui complementando así para ir un poco más ligera. Esta flor sí que fue un poco caótica porque tiene muchas... Dentro del ramo tiene muchas flores y ahí sí que me vi un poco agobiada, pero bueno, poco a poco y paso a paso, y tampoco hace falta agobiarse tanto.
Me gustaría decir que no he hecho muchas acuarelas, pero me encanta hacer acuarelas de anime y me encantaría seguir haciéndolas. Entonces, si tenéis alguna sugerencia, os invito a que lo pongáis en comentarios y iremos viendo a ver qué tal van. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Darme like, un comentario, compartirlo. Y bueno, además os muestro el resultado a pura acuarela y el resultado final una vez con la pintura acrílica de las perlitas y todo lo que os comentaba.